versos 16 al 17. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, amén. Padre, te pedimos en esta hora que tú nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos enseñes, Señor amado Dios, a meditar en tu palabra para entender, Señor amado Dios. Padre eterno, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Padre eterno, tú toca a través de la enseñanza en esta noche, Señor, mediante tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús queremos, Señor, crecer, Señor, y aprender más de tu palabra para poder, Señor, hacer tu voluntad cada día mejor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si no lo trajo, bueno, busque por ahí algo y apunte. Entonces, ya unos cuantos días o semanas atrás me dijeron que podíamos empezar un estudio bíblico de la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy importante y fundamental para la iglesia de Cristo. Por ejemplo, si estamos construyendo, vamos a decir, ¿qué es fundamento? Por ejemplo, fundamento para construir una casa, estamos poniendo un ejemplo, una casa para construirse uno tiene que escarbar, tiene que poner un cimiento fuerte para levantar las murallas. De igual manera, el creyente, cuando por ejemplo escucha hablar de fundamento, escucha hablar de doctrina, escucha hablar por ejemplo sobre salvación, son fundamentos del creyente. Es una base, por ejemplo, donde va a ser construido, edificado, vamos a decir, una casa o un edificio. Por ejemplo, este santuario, para que se levanten las paredes, tuvieron que escarbar y poner primeramente un fundamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a entender qué es fundamento. Es donde se va a construir, donde se va a edificar un edificio o una casa, o llevándolo ya más allá, por ejemplo, se va a construir una familia, un hogar, una persona, para que se vaya preparando con conocimiento y fundamento de la palabra del Señor. Muchas veces uno dice, ¿qué será doctrina? ¿O qué será fundamento? No sé. Pero sin embargo, la Biblia, hermanos, es la palabra del Señor. Si digamos, hay un cristiano que ya se ha convertido a Cristo y no cree en su totalidad que la Biblia es la palabra de Dios, no puede creer en lo que está escrito dentro de la Biblia. Por ejemplo, podemos preguntar, una pregunta que voy a hacer, por ejemplo, ¿qué es la Biblia? Es como que estamos regresando a la escuela, uno dice, pero ese es estudio bíblico. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, amados hermanos, es un producto de inspiración divina, un reflejo divino de la revelación eterna de Dios. ¿Para qué? Para la humanidad. Hermanos, la Biblia, amados hermanos, es un producto de inspiración. La Biblia es inspirado ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para el hombre. Por eso, tenemos que entender que es fundamento. La Biblia tiene fundamento, la Biblia tiene doctrina, la Biblia tiene una buena enseñanza para la iglesia de Cristo, para todo aquel que cree en Cristo. La Biblia, amados hermanos, es viva. ¿Cuántos creen eso? La Biblia no está muerta. Por ejemplo, cuando un árbol está plantado, usted lo ve al árbol, no camina, pero no está muerto, pero está viva. La Biblia, de igual manera, está escrita en un libro que se denomina y se llama Biblia. Y por lo tanto, es un producto de inspiración divino y es un reflejo, escuche, divino de la revelación eterna de Dios
para la humanidad. ¿Para quién? Para la humanidad. No ha sido escrito para los árboles, para los animales, es para las personas. Por eso, amados hermanos, muchas veces cuando uno, amados hermanos, lee la Biblia, dice que debemos de leerlo con entendimiento. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un manual para cada uno de nosotros. ¿Qué es la Biblia? Es un producto de la inspiración divina, reflejado de parte de Dios para el hombre. Vamos a tocar otro punto. ¿Quiénes o cuántas personas escribieron la Biblia? Hermanos, la Biblia tiene 66 libros, pero solo está en un tomo, ¿verdad? Pero aquí tenemos 66 libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo escribieron 44 escritores, 44 personas de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes continentes. Pero la Biblia no se contradice. Por eso la palabra de Dios está viva y la Biblia es santa, es divina. La Biblia, amados hermanos, se escribió hace más de 1500 años atrás, en su totalidad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y luego, amado hermano, cuando se predijo que Cristo iba a venir aquí a la tierra, Jesucristo, amados hermanos, cumplió muchas profecías bíblicas cuando Cristo nació. Entonces, hermanos, no podemos dudar sobre la validez de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad del creyente, la autoridad del cristiano, de la autoridad de la iglesia. En el mundo entero se lee la Biblia. En el mundo entero es el más vendido. Y nadie va a poder cambiar eso. Mucha gente dijo, no, la Biblia va a desaparecer. Escuche, con los años la gente quemó la Biblia, trataron de desaparecerlo. Pero hoy en día todavía sigue siendo la Biblia el libro más leído y el libro más vendido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está viva. Amén. Entonces, amado hermano, si usted trajo por eso un cuaderno, me hubiera gustado que usted, por ejemplo, escriba qué es Biblia. Después, punto 2, ¿quiénes y cuántas personas lo escribieron? ¿No? Entonces, hemos dicho que la Biblia tiene 66 libros y fueron escritos por 44 escritores de diferentes naciones, diferentes continentes. Pero, amados hermanos, no hay equivocación, no hay contradicción en la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, la Biblia, amado hermano, fue inspirado por Dios a través de 44 escritores, y estos escritores escribieron cuando Dios inspiró a las personas para que pudieran escribir la Biblia. Un ejemplo, ¿quién escribió el libro de Génesis? Dios le dijo a Moisés que escriba, amados hermanos, el libro de Génesis. Hay 5 libros que escribió Moisés, ¿verdad? Son muy conocidos. Génesis, Éxodo, Deuteronomios, Levíticos. Y amados hermanos, sabemos que, amados hermanos, también esos 5 libros son conocidos como el Pentateuco. Entonces, amado hermano, ¿quién inspiró a escribir a Moisés? Dios. Dios inspiró a Moisés a escribir la palabra de Dios. En este momento, ¿cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Si usted lo cree, diga amén. Tiene que estar convencido, tiene que estar seguro de sí mismo de que la Biblia es la palabra de Dios. 100% la palabra de Dios. No debe de dudar. La duda es del diablo, la duda es pecado, dice la palabra del Señor.
Voy a leer y la pregunta es, ¿quiénes o cuántas personas escribieron la Biblia? La Biblia está compuesta por 66 libros, escritos por 44 escritores de diferentes continentes a lo largo de un periodo de más de 1500 años, que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que hoy conocemos y se usan en nuestros hogares, en las iglesias, con base fundamental del crecimiento en Jesucristo o Dios mismo. Amados hermanos, por eso uno dice en la iglesia, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia? Es difícil. Por ejemplo, si yo quiero conocer a alguien, a un escritor de un libro, de una historia, tengo por lo menos que saber quién lo escribió y leer la portada del libro. Y decir, fulano de tal escribió este libro, lo leí, y es muy bueno, enseña cosas buenas. Y la Biblia, amado hermano, de igual manera, lo escribieron 44 personas, pero sin embargo, debemos de tener y tomar en cuenta que en este libro está el Testamento Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Los que han vendido casas, los que han recibido herencia, ellos saben qué es testamento, ¿verdad que sí? Un testamento es un documento que testifica que tú eres dueño de una propiedad. Por eso dice la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere eso? ¿Y por qué lo dice así? ¿A quién le pertenece la Biblia? A los hijos de Dios. Todas las promesas de la Biblia nos pertenecen. Amén. Ahora, mucha gente solamente le gusta hablar del cielo. Dice, yo quiero ir al cielo. Yo amo al cielo. Muchos dicen, ¿por qué siempre tienen que hablar del infierno? Porque la Biblia habla del infierno. ¿Sabe por qué? Porque está advirtiendo a la humanidad Dios para que no vayan a ese lugar. El infierno, escuche, no ha sido creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero dice la Biblia, Dios es santo, Dios es puro y no hay pecado en él. Por lo tanto, amado hermano, Dios no tolera el pecado. Dios es santo. Y dice la Biblia, por eso estamos hablando de fundamento, la Biblia. Estamos usando la Biblia. Por eso dice la Biblia, como fundamento, dice, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo le dice esto, Jesús, ¿cómo puede ser esto? Yo ya soy un hombre viejo, tal vez tenía 50 o 60 años, o menos. Pero Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo acaso otra vez entrar en el vientre de mi madre? Dice Nicodemo. Pero Jesús le dice, tú siendo maestro, escucha, ese hombre estudiaba la Biblia, pero no sabía todavía que era nacer del agua y del Espíritu Santo. Tú y yo estuvimos perdidos en el mundo, pero cuando conocimos a Cristo, ahí estuvimos muertos, pasamos de estar muertos en Cristo a estar vivos. Muchos no entienden esto. ¿Cómo es eso de estar muertos y después paso a tener vida en Cristo? Jesús dijo esto, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el que me recibe a mí, dijo, recibe a mi Padre. El que cree en mí, dice Jesús, no será condenado. Dios está ofreciendo en bandeja de plata salvación eterna. Pero ¿qué pasa con la gente? Dicen, no, yo no quiero eso. Yo prefiero todavía, divertirme un poco. Otros dicen, no, yo prefiero todavía pasar un poco más en el mundo. Cuando ya está viejito, yo me meto a la iglesia, acepto a Cristo y le voy a seguir. ¿Cuánta gente ha dicho eso?
teniendo la oportunidad de aceptar a Cristo y no lo han hecho. Y de repente la muerte les ha sorprendido. Yo he conocido personas que le he evangelizado y ¿saben qué decían ellos? Yo no quiero ir a la iglesia, porque si no, ya no bebería. Yo no quiero ir a la iglesia, algunos decían, porque tengo miedo a mis familiares. Pero la Biblia dice, el que dejare, escuche, padre, madre, hijos, esposo, y me sigue y me sirve, dice, amados hermanos, Dios nos recompensará 100 veces más de lo que tú creías tener y de lo que tú estás pensando perder. Amado hermano, ¿cuánta gente, amado hermano, dice, por ejemplo, yo no me voy a congregar porque estoy muy cansado? Todos aquí, estoy seguro que hoy día han trabajado bajo el sol algunos en algún sitio, estando 8 horas trabajando continuamente con ese cansancio, con ese sol algunos. Pero sin embargo, no se desaniman, su corazón está animado, su corazón está entusiasmado de congregarse, de aprender de la Biblia, de qué es fundamento, por qué, quiénes fueron los que escribieron la Biblia, para qué lo escribió la gente la Biblia. Dice, Dios inspiró la Biblia para que el hombre, amados hermanos, pueda conocer y salvarse. Entonces, amado hermano, punto 1, ¿qué es la Biblia? Hemos dicho, es producto de inspiración. 2, ¿quiénes la escribieron? La escribieron 40 hombres. Hombres inspirados por Dios. No fue uno de ahí de la calle que dijo, Dios, este lo voy a escoger y mañana mismo escribe un capítulo de la Biblia. No. Algunos los conocemos. Pablo, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, amado hermano, Juan, apóstol Juan, Pedro, ahí está primera de Pedro, segunda de Pedro y la carta, la tercera. Amados hermanos, también está Timoteo, está, amados hermanos, Santiago, hombres inspirados por Dios. Podemos decir, ¿por qué no? Hombres santos, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Imagínese, amado hermano, que Dios le escogiera a usted y le dice, usted va a escribir un libro para que la gente de este mundo crea en Dios. Y eso es lo que hizo Dios. Escogió diferentes personas de diferentes estados. Esas personas, amado hermano, los 40 no se conocieron nunca. Por eso la Biblia es divina. Por eso la Biblia es santa. Por eso dice, en inglés dice holy, ¿verdad? Holy, santo. Aquí en español, Santa Biblia. Y la Biblia dice, acabamos de leer, acompáñenme, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, lo que dice la palabra. Esto es solamente una introducción para lo que vamos a seguir aprendiendo de la Biblia sobre el fundamento y la doctrina de la iglesia y de la palabra de Dios. Dice, en otra versión voy a leer, dice así, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y conocer más de Dios, para mostrarle cómo vivir. De ese modo, los servidores podrán servir mejor a Dios. Estarán completamente entrenados para prepararse para hacer el bien. Entonces, amado hermano, la Biblia está, amado hermano, ¿para qué? Para instruir, para enseñar, para corregir. Es para nosotros, es para que la aplicamos, para aplicar la palabra en nuestra vida. A veces uno dice, ¿cómo aplico este versículo en mi vida? Entonces la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar. 1, nos enseña. ¿Verdad que sí? 2, dice para corregir a la gente. Entonces, amado hermano, dice para prepararnos para la obra de Dios. Si no es para la obra de Dios, para que usted viva mejor bajo la voluntad de Dios.
¿no? Entonces, amado hermano, si estos fundamentos uno va aprendiendo, uno va adquiriendo, va conociendo de la Biblia, ¿qué es Biblia? ¿De dónde surgió la Biblia? ¿Por qué debo creer yo en la Biblia? ¿Por qué soy creyente? ¿Cómo debo comportarme como creyente? ¿Cómo debo de dar ejemplo a mi familia, a mis vecinos? Hermano, el poder de Dios es tan poderoso que usted no debe desanimarse ni temer a nadie, porque Dios está contigo si usted lo cree. Amén. Jesús dijo, amado hermano, el día que tú le permitiste aceptar a Jesús en tu corazón, entonces dice la Biblia que Él haría morada en ti. Él se haría rema en tu vida. Por eso apóstol Pablo nos da un ejemplo y dice, ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Mire, por ejemplo, uno dice, yo quiero hacer mi vida como se me plazca. Pero hay una diferencia entre un mundano y un creyente. El mundano no le importa nada. ¿Por qué? Porque se manda así solo. Porque está perdido. El creyente ya no se manda solo. Yo no me mando solo. A uno dice, a lo mejor le manda a su esposa. Bueno, mutuo acuerdo cuando uno en el matrimonio puede conversar, se pone de acuerdo. Pero en la iglesia, en el cristianismo, el creyente, hermanos, ya no se manda solo. Por eso muchas veces, amado hermano, esto no ha entendido el que dice ser creyente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toda escritura es inspirada por Dios para corregir e enseñar. Si la Biblia me corrige que estoy mal, debo de mejorar. Si la Biblia me dice que estoy andando por el mal camino, debo de regresar al camino que a Dios le agrada. No puedo hacer lo que yo quiero. No le puedo decir a mi esposa, mi amor, mañana me voy, hago mis maletas, me voy para Puerto Rico, nos vemos. No puedo hacer eso. Un día cuando conocí al Señor y tuve la oportunidad de venir aquí, alguien me dijo, oye, tú tienes la oportunidad de irte a los United States, ¿por qué no te vas? Yo le dije, no puedo porque estoy a cargo de una obra. Pero no importa, déjalos, ellos van a seguir. Le dije, es que yo ya no me mando solo. Debo de obedecer a Cristo. Y la iglesia no es mía, le dije así. Es de Cristo. Y por lo tanto, debo de preparar a una pareja, a un matrimonio, para que ellos, cuando yo no esté, sigan con la obra. ¿Se imagina, amado hermano, yo hago mis maletas, me salió el ticket, me voy, bye? No es así. Por eso mucha gente, amado hermano, escuche, viene a la iglesia cuando quiere. Cuando de repente se siente con ánimo de ir a la iglesia, dice, hoy día sí me levanté con ganas de ir a la iglesia, hoy sí voy a ir a la iglesia. No, todos los días el fuego en tu corazón debe estar prendido. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento había un altar, había un candelabro con incienso, con fuego. ¿Y sabes qué? Los sacerdotes ponían ahí, amado hermano, aceite para que nunca se apague. De día y de noche ardía, amado hermano, el altar de Dios. Y en tu corazón está ese altar. No permitas que nadie lo apague. No permitas que nadie apague ese fuego que hay en tu corazón. Esa llama viva del Espíritu Santo. No, que nadie te lo quite. Que nadie te diga, no vayas a la iglesia. Tú dices, yo voy a la iglesia porque Cristo murió por mí. Yo voy a la iglesia porque la palabra me corrige, me redarguye, me enseña. La palabra de Dios está sobre todo. En todo y para todo. La palabra de Dios. Si el hombre lo cambia, lo va a pagar. Si el hombre tuerce la palabra como hoy en día lo están haciendo, la van a pagar. Nadie se escapará del juicio final. Todos compadecerán ante el gran trono blanco. Hermanos, la palabra del Señor, ¿qué es la Biblia? La Biblia está inspirada por Dios. Es un reflejo divino de la relación entre Dios para el hombre.
2. ¿Quiénes o cuántas personas lo escribieron? Escuche, ¿no es milagroso, amado hermano, 40 personas y que no se hayan contradecido? Dios es tremendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que Dios es bárbaro para hacer lo que Él quiere? Nadie se ha contradecido. Todo encaja en su lugar. Dijeron que Jesús iba a venir y vino. Dijeron que Jesús, amado hermano, iba a ser el salvador de este mundo, de su pueblo, y Él es. Él vino como siervo y ahora vuelve como rey. En el Antiguo Testamento se habló de Él y en el Nuevo Testamento se habla de Él. ¿Qué es el centro de la Biblia? ¿Cuál es la razón de la Biblia en toda la Biblia? La razón es Jesucristo. Él es el principio y el fin. En toda la Biblia se habla del Mesías, de Cristo, y la comunión y la salvación de la humanidad. Por eso el hombre debe de conocer la Biblia. Lee la Biblia para conocer más a Dios. A veces uno dice, pero en el Antiguo Testamento no lo entiendo mucho. Vete al Nuevo Testamento, lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Te va a encantar leer esos libros. Hermano, punto 3. ¿Para qué sirve la Biblia? Voy a leer. Se trata de una obra, escuche, eminente o necesaria, espiritual para los creyentes, para interpretar cómo debe uno de vivir ante Dios. Y también Dios revela y se revela a sí mismo a través de la palabra al hombre. Hermanos, Dios se revela a través de la palabra al hombre. Si tú lees, por ejemplo, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, vas a encontrar en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Y sigues leyendo más adelante, mas a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio, dice, poder, autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso te decía hace un momento, entre un mundano y un creyente hay mucha diferencia. ¿Sabes a quién le pertenece el mundano? Lamentablemente a Satanás. Y los que creen en Cristo le pertenecen a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, amado hermano, en este mundo, amado hermano, hay mucha gente que dice, yo amo ir al cielo. Yo amo escuchar del Evangelio, amo escuchar de la palabra, pero no quieren escuchar del infierno, no quieren escuchar de obedecer a Dios. Por eso, amado hermano, si hay fuego en el altar, que es tu corazón, no permitas que nadie apague ni te desanime. Servirle a Cristo, vivir para Cristo, aprender de Cristo. La Biblia dice, si tu madre y tu padre te dejara, aún con todo eso, Dios te levantará. Dios te restaurará. Dios te sacará adelante. Dios es Padre de los que no tienen. Dios es Padre para aquellos que no tienen. Dios nunca nos va a desamparar, amados hermanos. Amén. Hay veces, hermano, póngase a pensar, ya vamos a terminar, póngase a pensar que muchas veces tú y yo aquí en la tierra nos sacrificamos, nos esforzamos para hacer muchas cosas. Pero no queremos sacrificarnos para servir al Señor. Es triste, pero es lamentable decirlo. Hay mucho en todas las iglesias en este mundo. Hay cristianos muchas veces así. Porque no han entendido un versículo que dice el Señor. Si salvas tu vida, aquí en la tierra, dice el Señor, la vas a perder para siempre. Escuche, si usted dice, por ejemplo, yo he estado trabajando hasta tarde estos días y hay veces uno dice, valdrá la pena el sacrificio, pero sin descuidar la obra del Señor, sin descuidar la casa del Señor, vale la pena. Pero si yo descuido mi vida espiritual y la casa del Señor y me enfoco en trabajar mucho, trabajo mucho, luego me enfermo, luego ya ni puedo trabajar, ni puedo caminar y me muero. ¿Qué he logrado? ¿Qué he ganado? Nada. No me voy a llevar nada.
Pero por lo menos en Cristo, dice el Señor, en mí, si tú pierdes tu vida por predicar mi evangelio, la salvarás. Si alguien te mata por predicar mi palabra, vivirás. Si por causa de mí te apedrean, te salvarás. Eso no hemos entendido mucha gente. Hermanos, si a mí por predicar el evangelio me matan, mi vida está garantizada en Cristo. Hay una canción que me encanta y eso está escrito en la Biblia. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida está segura en Dios, mi vida está en Él. Y dice, el diablo no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Mientras uno permanece en Cristo, el diablo no te puede tocar. Job, por ejemplo, perdió todo. Pero Satanás le dijo, oh, Job te adora porque le has dado todo. A ver, quítale su casa, quítale su dinero, quítale su ganado. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucedió? Job dijo, desnudo vine y desnudo me iré. Jehová me bendijo y Jehová me quitó. Entonces, amado hermano, su confianza estaba ¿en quién? No estaba en las riquezas, no estaba en lo mucho que tenía. Estaba su confianza en Dios, en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Amados hermanos, esperemos que la palabra del Señor nos esté ayudando a entender más de Dios y a crecer espiritualmente. Amén. Entonces, solamente como repaso, punto 1, que es la Biblia, hemos dicho, es producto de la inspiración divina. El reflejo divino para la relación entre Dios y el hombre. 2, ¿quiénes la escribieron? 40 hombres. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es un poder que te da autoridad de que tú eres dueño de algo. Y entonces Dios nos ha dado este testamento que es la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento. O sea que tú eres dueño de todas las cosas que están escritas. Pero si tú no te sujetas a Dios, no eres dueño del testamento. Pero, amado hermano, como la palabra del Señor dice, amado hermano, el que es hijo, ese recibe el testamento. El que es hijo, ese recibe la herencia. Porque es el esclavo, no. Pero el que es hijo, recibe la herencia. O sea, que todo lo que está aquí pasará a tus manos en un tiempo futuro, no muy lejano, sino muy cercano. Hermanos, punto 3, ¿para qué sirve la Biblia? Dice, toda escritura es inspirada, ya terminamos, por Dios, útil para enseñar a la gente, para ayudar y corregir y mostrar cómo vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente y enteramente preparados para hacer la voluntad de Dios. Amado hermano, la palabra del Señor es el fundamento del creyente. La Biblia es, por eso necesitamos siempre leer la Biblia, traerlo a la iglesia. Entonces, amado hermano, espero que no se haya aburrido, espero que haya aprendido por lo menos. Es el comienzo nada más, es como una introducción que es el fundamento. Nos faltan poner los ladrillos, nos faltan poner los cimientos, nos falta poner el techo, nos falta todavía mucho por caminar. Los viernes vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Amén. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Todos hemos entendido? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Amado Cristo, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, para entender tu palabra y comprender. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos presentes que están acá, Señor. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos, donde quiera que estén, Señor, en su casa, en el trabajo, que tú tengas misericordia, que tú toques, los molestes, Señor. Que tú, Señor amado Dios, quebrantes sus corazones para que ellos vengan a tu casa para servirte. Gracias, Padre, en esta noche te damos por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.